Muy buenas tardes, espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar trabajando con la temática de escribir un cuento, con el objetivo de que ustedes tengan más herramientas para poder construir sus cuentos y compartirlos con la fundación. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta en este proceso es el proceso de pensamiento, que ya lo hemos venido trabajando. Lo que consiste en que tenemos que pensar cuál es el título de nuestro cuento, cuáles van a ser los personajes principales y secundarios de nuestra historia, cuál es el problema central de nuestra historia y cómo se va a solucionar ese problema o esa situación. Igualmente, cuando ya hemos pasado por todo este proceso creativo que ya lo hemos realizado, tenemos que ir en la fase de escritura, que es la parte en la que nosotros estamos, en donde tenemos que plasmar todas estas ideas que nos planteamos en un comienzo. Posteriormente tenemos que hacer un proceso de ilustración para que nuestro trabajo sea bonito, para que pueda ser mostrado a los demás, y después tenemos que hacer un proceso de revisión donde pues tengamos en cuenta si la escritura de nuestro cuento se dio de una muy buena manera o si hay que hacerle correcciones como a la escritura de ese cuento. Bueno, ahora que ya conocen todas estas estructuras, pues les voy a mostrar un ejemplo sobre cómo pueden hacer su cuento. Y en este caso, pues yo cogí algunas hojas en blanco, las doblé a la mitad y las junté. Y pues así pueden hacer su cuento y mostrarlo. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la portada de nuestro cuento, en donde vamos a escribir el título de nuestra historia. Posteriormente vamos a colocar el nombre, pues, el nombre de nosotros para que quede representado pues, que ustedes son los autores. Y posteriormente van a hacer un dibujo para que representen como esa historia y para que quede más interactivo. Posteriormente vamos a iniciar con el inicio del cuento. Entonces vamos a colocar el título de nuestra historia. Y pues vamos a iniciar con nuestra historia podemos utilizar palabras como había una vez o érase una vez, y empezamos a hacer como una descripción de nuestro cuento, en donde primero describimos cuál es la locación en donde se va a desarrollar nuestra historia. Entonces decimos se va a desarrollar en un bosque o en un castillo. Posteriormente describimos nuestro personaje principal, que puede ser una princesa, un príncipe, un animal, un dragón. Esto pues ya depende de ustedes, entonces ustedes hacen como esa descripción y pues describen cuáles son las características de ese personaje, como por ejemplo ella era una princesa y era muy alta, era de color rubio y era la más hermosa, y pues también como las características psicológicas del personaje, entonces era también muy dulce, muy gentil. Después de que tengan claro esto, vamos con qué quiere el protagonista. ¿Cuál es el objetivo principal de su protagonista? Entonces, pues ustedes plasman como esa idea. Por ejemplo, puede decir que la princesa quería viajar por el mundo o quería tener muchas aventuras. Entonces, tienen que dejar plasmado cuál es el objetivo de su protagonista. Y después, el qué hace para conseguirlo. Entonces, pues también tienen que pensar qué acciones va a llevar a cabo ese protagonista de ustedes para poder conseguir sus objetivos. Y pues les recomiendo que en cada sección o cada parte del libro hagan un dibujo, representen esas cosas que quieren mostrar, como por ejemplo este puede ser mi personaje principal, entonces pues yo lo dibujo. Y si hay una escena donde, por ejemplo, ella está peleando con alguien, entonces pues yo puedo hacer el dibujo que represente como esa escena. Después vamos a ir con la segunda parte de nuestro cuento, que en este caso es el nudo, en donde vamos a hacer una descripción sobre cuáles son las dificultades que aparecen en nuestra historia y que tiene que enfrentar nuestro personaje principal. Entonces, pues en este caso podemos decir que nuestra princesa, lo que estaba diciendo ahorita, pues en su recorrido por el mundo se encontró con un dragón que la quería raptar. Esa puede ser nuestra situación problemática. El cómo la supera, pues en este aspecto tenemos que decir qué hace nuestro personaje principal para superar esas adversidades.
En nuestro caso, por ejemplo, puede ser que nuestra princesa aprenda a utilizar la espada y decida atacar al dragón y defenderse. Otra cosa que les recomiendo es que escenifiquen y hagan dibujos pues, de cada uno de los momentos que quieran relatar en su cuento para que sea mucho más llamativo y sea más visual. Y después vamos a ir con la tercera parte de nuestro cuento, que en este caso es el desenlace, que es la última parte. Y este consiste en que tenemos que hacer una descripción de qué sucede al final de nuestro cuento y cómo se soluciona, o sea, qué hacen nuestros personajes y cuál es el desenlace de nuestra historia. Por ejemplo, en el caso de nuestra princesa puede ser que si ella derrotó al dragón, terminó de hacer su recorrido por el mundo y volvió a su castillo y se casó y tuvo muchos hijos. Ese puede ser el final de nuestra princesa. Y lo podemos terminar con frases como colorín colorado o vivieron felices para siempre. Estas son pues algunas frases que pueden utilizar. Y podemos agregarle un plus a nuestro, por ejemplo, a nuestro desenlace, y es haciéndole un dibujo que represente esa escena para que todo quede muy bonito. Bueno chicos, ahora les voy a mostrar un ejemplo de cómo pueden hacer su cuento. Pues en este caso, este cuento lo hizo mi hermana hace mucho tiempo y pues ella decidió coger algunas hojitas de foamy y hacerle la carátula al libro y hacerle dibujitos para representarlo, y pues decidió unirlo con hilo. Pues ustedes pueden utilizar las cosas que tengan en su casa, por ejemplo cartón pajo, cartulina, o sea, la idea es que su libro sea muy especial. Después de eso, pues lo que les había mencionado, hacerle la portada, decir la historia del cuento, quién es el autor, hacer un dibujo pues que represente como la escena de ese cuento principal. Posteriormente pues hacer como la escritura de esa historia y hacer los dibujos que representen cada una de esas escenas y pues escribir todas esas partes del cuento que ya les había escrito antes. Y pues nada chicos, eso sería todo. Pues estas solamente es como un ejemplo para que lo tengan en cuenta y pues anímense a escribir sus historias, sus cuentos y a participar de este concurso que estamos haciendo. Que la pasen muy bien y nos vemos en un siguiente video. Adiós.